El 2024 nos dejó grandes momentos con muy buenos lanzamientos en sneakers y el 2025 pinta ser también un gran año hasta el momento. Así que para este video me gustaría mostrarles algunos de los pares que tengo planeado comprarme para este año. Y sí, yo lo sé, este video tuvo que haber salido pues alrededor de enero o febrero para que esta lista tuviera digamos un poquito más de sentido por el orden digamos cronológico de cómo van a ir saliendo o cómo les voy a ir mostrando los sneakers que van a estar viendo aquí en pantalla, pero pues por una u otra situación de la vida terminé atrasando este video hasta ahorita mitad de año, pero de igual forma me sirvió para ver si terminaba cambiando algún par de esta lista o si al final me decidía decantarme por alguno de los que ya compré. Y abriendo esta lista tenemos como no unos Jordan Low, la gran mayoría desde ahorita les voy avisando que van a ser Jordan por videos anteriores que les había estado comentando que ahorita Jordan está haciendo como que una silueta a la cual me gustaría empezar a invertirle. Pues tenemos estos Jordan Low Royal New Year que son pues precisamente como el nombre indica conmemorando el nuevo año chino, que en este caso tocó el año de la serpiente. Y algo que me gustó mucho de este par, quitando la gama de colores que la verdad es que son unos colores bastante bonitos, ese tipo plateado que tiene en la mayoría del sneaker, más aparte esa suela de color digámoslo como turquesa o verde celeste, no sabría muy bien cómo decirlo, hace que también me guste mucho el par junto con otros detallitos que también tiene agregados en el mismo cuerpo del tenis. Y les digo, el detallito que me gustó mucho es que en el swoosh de Nike, si se pueden ver y si no les va a estar aquí apareciendo en pantalla, es que está hecho como si fuera piel de serpiente, lo cual pues como ya les dije hace alusión precisamente a que el año nuevo chino es año de la serpiente. El siguiente par es originalmente le había puesto este guión que era uno de los más hypeados de este año, pero pues es porque este guión lo escribí ya hace bastante tiempo, y es el Jordan 1 Union LA Chicago, que la realidad es que por este sí les debo decir, raza, que me frustró mucho no poderlo comprar, porque desde que salió tanto en la página de Union como también revisando diferentes digamos artículos que estaban saliendo por ahí por internet de cómo conseguirlos, cómo poder entrar al sorteo, pues estuve ahí más o menos viendo y estuve intentándolo. Lamentablemente no se me logró hacer ni por la aplicación de Union LA ni por la aplicación de Nike Sneakers, porque tuve una muy mala suerte con el siguiente par que les voy a mostrar ahorita, pero dio la casualidad de que justo cuando iba a salir el Union LA aquí en México ya había salido otro par que les digo es el siguiente que les voy a estar mostrando, y pues lamentablemente no tenía el dinero pues para poder intentar probar a conseguir el Union LA Chicago, pero de igual forma conforme ha ido pasando el tiempo ha bajado su precio. Ahorita en StockX creo que la última vez que revisé estaba en unos $360, 350 a lo mejor, que serían unos 7,500 pesos. Sigue siendo un par elevado, pero la realidad es que el par es bastante bonito, y hace poquito que fui a McAllen logré ir a una tienda que se llama TDK, que les doy un shoutout, aquí les van a estar apareciendo sus redes, porque la realidad es que esta última vez que fui a McAllen pude ver unos pares bastante buenos y que también me gustan mucho, y pues obviamente a la hora de ver el sneaker en tu mano a verlo en foto pues es muy diferente, ¿no? Y uno de esos sneakers era precisamente el Union LA Chicago, y la realidad es que ya que lo vi, ya que lo tuve en mis manos, dije ok, este sí o sí tiene que ser parte de mi colección. Siguiendo con los pares, igual como les dije, que son puros Jordan o en su gran mayoría Jordan, tenemos unos Jordan Rare Air que en un momento pensé que eran unos Jordan normal, pero pues estuve también viendo un poquito de reseñas y la gente dice que sí, la gente dice que no. De igual forma ya tenemos un video que te va a estar apareciendo aquí en pantalla donde yo también ya estoy hablando de estos tenis, y como te dije pues estos me los compré, logré conseguirlos por la aplicación de Nike Sneakers. Y qué te puedo decir, amigo, la realidad es que están bastante bonitos, me gustan bastante, sobre todo este color azul muy oscuro, digo como su nombre lo indica, Deep Royal Blue, está bastante bien, es un color que me gusta mucho, es una combinación de colores que me gusta bastante, sumándole algunos detallitos o easter eggs que puede tener, que es el tema de los swoosh de Nike, que conforme se estén utilizando se va a ir borrando este negro y va a terminar convirtiéndose en una palomita roja, lo cual también va a hacer que el par agarre una, digamos, una silueta o un color diferente, lo cual va a hacer que se vea bastante bien. Y continuando con pares que también tienen azul en su cuerpo, tenemos una colaboración también que hasta el momento creo que no hay una fecha digamos establecida de cuándo va a ser el lanzamiento, pero de igual forma cualquier tipo de actualización pues ahí se las estaré compartiendo en TikTok o aquí mismo por YouTube Shorts, y son nada más y nada menos que los Union por Fragment por Jordan. Y la neta, raza, los primeros modelos que habían salido o los primeros samples que habían mostrado, que son los que les van a estar apareciendo en pantalla, ya me convencían, me gustaban mucho, se ven
ven bastante bien, son unos tenis bastante buenos, a pesar de que se puedan parecer un poquito a los tenis anteriores que les mostré, los Rare Air. El simple hecho de que sea una colaboración de Union con Fragment y con Jordan hace que el mismo tenis se vea pues obviamente diferente, ¿no? Con obviamente la gama de colores diferente. De igual forma han estado cambiando un poquito la silueta o el modelo final. Ha habido gente a la que le gusta, ha habido gente a la que no. Yo la verdad es que hasta ahorita, con las imágenes principales que salieron y con las imágenes últimas que he visto de los Fragment, la verdad es que para mí sigue siendo un par que vale la pena al menos intentar ir por él, ya sea para revenderlos o pues para quedártelos. Y abriendo un poquito la sección de los Travis Scott que me gustaría tener este año, o más bien que voy a intentar comprarme este año, no sé si lo voy a conseguir, pero esperemos que sí, son los primeros que serían los Velvet Brown. Estos, si me han seguido un poquito tanto por Twitter como por Instagram, habrán visto que desde que salieron para mí fue un par que me atrapó desde un inicio, me gustó mucho porque aparte pues se junta con que ahorita ando en esta, digamos, estética de estar utilizando un poquito más de café en mis outfits. Yo sé que ahorita no se nota porque traigo puro negro, pero pues es porque traigo este hoodie que me acabo de comprar, pero pues es eso. La realidad es que el tenis me gusta bastante. Tenía un poquito de mis dudas a la hora de que pues como pues son unos Travis, ¿sabes? O sea, no es tan fácil conseguirlos o poder verlos en persona. Hasta hace poquito que tienen también ya un video y es cuando fuimos a una convención de sneakers, digamos producción y yo, y en ese video lo que me gustaba era que pues pude ver precisamente los Travis Scott Velvet Brown y desde ahí ya me pude convencer de decir, ¿sabes qué? Sí los quiero. Me gusta la calidad de los materiales, me gusta lo que veo, me gusta cómo se ve ya en persona. Entonces, pues, ¿por qué no? ¿Por qué no ir por ese par que para hacer unos Travis no están tan elevados de precio? Creo que deben de estar como en unos $600, 700 a lo mejor, pero no creo que pasen de los 15,000 pesos. De igual forma, aquí les va a estar apareciendo el precio actual de StockX para mi talla, que es 11 americano. Pero les digo, la realidad es que este par estaba entre sí y no, hasta hace poquito que pude verlos en persona, y la verdad es que sí, me gustaron bastante. Y siguiendo con los Travis Scott en versión Jordan 1 Low, tenemos también los Olive Green, que la realidad, o bueno, no sé si sea así el nombre, a lo mejor creo que nada más es puro olive. De igual forma, aquí les van a estar apareciendo en pantalla. Estos, fíjense que la realidad en un inicio no me había llamado tanto la atención ir por ellos porque son color verde, y la realidad es que yo no utilizo mucho ese color. Hasta hace poquito, recientemente, que me compré un hoodie de Fear of God que es también de ese mismo color y creo que pueden combinar bastante bien, y juntándolo también con que en ese mismo viaje que les mencioné de que fui a McAllen, que está en Estados Unidos, en el estado de Texas, y que fui a la tienda de TDK, pude ver los Velvet Brown, los Union LA y los Travis Olive, y la realidad es que todos se veían bastante bien, bastante bonitos ya en persona, me gustaron bastante. Y la realidad es que ya cuando tuve igual en la mano los Olive y que estaban también en mi talla, dije ok, creo que vale la pena a lo mejor echarles un vistazo después y replantearme si es que si quiero o no. Esos, póngale que hasta ahorita de la lista que les estoy mencionando, pues están más entre un no que un sí. Todavía no me he convencido mucho, pero pues de igual forma, si alguno de ustedes lo tiene o ya lo ha visto, pues déjenme en los comentarios a ver qué les parece y si les gustaría verlos en algún futuro aquí en el canal. Ya para finalizar esta pequeña lista de algunos sneakers que me gustaría tener para este año, les tengo la versión de los Jumpman Jack, pero en su color brown, porque igual, lo similar con los Velvet Brown, en esta convención de sneakers a la que fui aquí en Monterrey, pude ver también esos Cactus Jack, esos Jumpman Jack en persona, y la verdad es que me convencieron bastante. Honestamente, cuando recién habían salido el año pasado, por ahí de noviembre o diciembre, no recuerdo bien, ustedes sabrán mejor que yo, déjenlo en los comentarios si se acuerdan. La verdad es que esos tenis no me habían convencido mucho en fotos, y los había visto con algunos influencers que sigo, y la verdad es que sí me habían gustado los outfits que se habían armado, pero pues como era una silueta diferente y una forma del tenis diferente a lo que normal utilizo, pues no sabía bien si quisiera irme o no por ellos, sumándole que todavía estaba apenas entrando en esta época de traer mucho color café o hacer outfits con el color café. Entonces pues no estaba tan convencido hasta, les digo, hace poquito que pude verlos en persona y decir, ¿sabes qué? En persona se ven, digamos, diferentes, o sea, tienen una diferencia la cual hace que se vean bastante bien y me gustaron, y conforme lo estuve viendo se me estuvieron ocurriendo algunos outfits que podría hacer en el futuro, y pues la neta es que pues sí me interesa, sobre todo también cuando vi el precio, que están igual, creo que son unos Travis que están en 10,000 pesos, un poquito menos, a lo mejor un poquito más, pero están sobre ese rango, que la realidad es que no es un precio, digamos, muy elevado para unos Travis, ¿verdad? Obviamente, pues si me dices, oye Avalon, es que son unos tenis de 10,000 pesos, pues claro, obviamente son tenis caros, pero pues al final de cuentas, pues para esto es que uno trabaja, ¿no? Para comprarse estos gustitos.
Entonces les digo, estos Jumpman Jack podrían ser los que cierran esta lista de momento, porque hasta ahorita de los tenis que he visto son los que más me han llamado la atención y que sí me gustaría sí o sí tener en mi colección. Obviamente hay algunos otros que han salido, que han traído un poquito de hype. Por ejemplo, creo que los Jordan 4 White Cement también estuvieron un poquito en tendencia, o si estuve escuchando de parte de la gente que sí les interesaba tenerlos, pero la realidad es que pues yo no soy una persona que utilice esa silueta de Jordan. No digo que estén feos, simplemente es que pues para mí no se acomodan con el tipo de vestimenta que utilizo. Digo, no dejan de ser urbanos, pero pues al menos yo no veo una forma en la que a mí me queden bien. Y de momento eso sería todo, amigos. Esa sería la listita. De igual forma aquí les va a estar apareciendo otra vez la lista así puesta, a lo mejor de mayor interés a menor interés, para que ustedes la vean y pues ustedes también me comenten en la parte de los comentarios si es que hay alguno de estos que les guste, o si ya ustedes compraron algunos, que me puedan decir a ver cómo es que les han salido ya después de haberlos utilizado un par de tiempo, porque pues a final de cuentas yo lo que intento hacer con el tema de los sneakers es que los compro e intento usarlos de perdido, que te gustan, unas 2 semanas, para a lo mejor que se me baje un poquito el hype de los tenis, y pues aparte para estarlos utilizando, ver si me gustan, ver si no me generan ampollas o así, o me lesiono. Entonces pues platíquenmelo, a ver si es que ustedes tienen algunos, y si no, de igual forma les voy a estar trayendo próximamente videos de los tenis que me vaya comprando, pues conforme los vaya consiguiendo, porque pues lamentablemente no es como que pueda comprármelos así todos de a golpe, que más quisiera yo, pero pues conforme los vaya consiguiendo les voy a ir trayendo un video al respecto de cada uno de los tenis. Espero que les haya gustado mucho el video, dejen su like, dejen su comentario y activen también la campanita para no perderse ningún video. Yo de momento me despido y los veo en un próximo video.